momentos que pudo haber momentos los que todo el equipo quisiera algo más. Sí, bueno, haciendo el cómputo general de ocasiones, creo que tuvimos nosotros más ocasiones, pero bueno, sí que es cierto que ellos en determinados momentos llevaron un poquito más el peso del partido. Al final, este equipo lleva tanto tiempo sin perder aquí por algo, y es un equipo que compite muy bien, y bueno, yo estoy relativamente satisfecho por cómo ha competido mi equipo dentro de las virtudes y los defectos que tenemos, ¿no? Evidentemente me gustaría haber jugado de otra manera, pero bueno, creo que más o menos nos adaptamos bien a lo que el partido requería, y bueno, el punto lo doy por relativamente bueno. Evidentemente me gusta más ganar, pero bueno, hay que ser conscientes también de las fortalezas del rival. Partido muy accidentado, ¿no? Fragoso, porque... Sí, tenemos un chico que tiene un tobillo mal, otro que se tuvo que ir al hospital ahora porque no podía respirar, otro chico que también se le salió el hombro. Cuando vienes a un campo de este estilo con un equipo que busca el contacto, porque evidentemente es una de sus fortalezas, y lo hacen bien dentro de lo que es el reglamento, pues o te adaptas o estás muerto, ¿no? Nosotros, ya te digo, nos adaptamos como lo mejor que creemos o que podemos, y bueno, damos el punto por bueno. ¿Qué crees que le falta ao equipo na segunda metade despois da boa primeira parte? Tener la pelota. Al final, evidentemente, contra un equipo que te hace fútbol directo, pues tienes que coger ese segundo balón y ahí tener paciencia, ¿vale? Yo ya se lo llevo diciendo a los chicos durante más de una semana que no todo puede ser correr, ¿vale? Evidentemente el equipo contrario se parte porque es lo que te interesa, pero tú no debes. Entonces, en el momento que recuperas ese segundo balón, alguna debes correr, porque evidentemente que tienes que correr, pero después hay veces que tienes que hacer una posesión larga, sentarte, hundir al equipo contrario, y a partir de ahí pues intentar atacar.